8:26 y hacemos contacto vía Zoom con el doctor Ricardo Noboa Bejarano, distinguido jurista que hoy se presenta como abogado de los hermanos William y Roberto Isaías. Bienvenido, Ricardo, a Punto de Orden. Empecemos por el famoso mandato 13 que dispuso la incautación de los bienes de los Isaías, negándoles el derecho a la defensa, Ricardo. Buenos días, Juan Javier. El mandato 13 fue una monstruosidad jurídica, un absurdo y una aberración. Le impidió a los Isaías el derecho a defenderse, a presentar algún tipo de reclamo, alguna revocatoria, algún amparo constitucional. Todo. No se podía presentar nada. Este mandato se expidió al día siguiente de las incautaciones de julio del año 2008. Y en esencia decía que si es que algún juez proveía o calificaba la petición de Isaías, sería removido de su cargo. Es decir, tenía una amenaza junto al texto del mandato. Entonces, ese mandato hizo o bloqueó el ejercicio al derecho a la defensa durante muchísimos años, Juan Javier. Ricardo, Fausto Ortiz, ministro de Economía, de Finanzas en aquel entonces, en su cuenta de Twitter afirma que Correa quiso obligarlo a firmar lo que él consideraba una ilegal incautación de los bienes de los Isaías. No lo hizo y tuvo que renunciar. Y en una sabatina, Correa dijo que venderían los bienes, cobrarían la supuesta deuda de los Isaías y les devolverían la diferencia. Escuchemos, por favor. Si pueden pagar en buena hora, si no pueden pagar y lo que ven es 400 millones y las empresas tienen 600 millones, se venderán las empresas hasta completar los 400 millones y el resto, las empresas de 200 millones, se les devolverá. Si nosotros no somos ladrones y no le vamos a robar ni siquiera a los que sí perjudicaron al Estado, no vamos a combatir ilegalidad con más ilegalidad. Cobraremos lo que tengamos. ¿Algo de eso pasó? Ricardo, ¿algo de eso pasó? Escuché. No, mentira. Todo lo que se dijo ahí fue mentira. No hubo avalúos, no hubo inventarios, no hubo valoraciones para hacer restituciones, nada. El siguiente acto, al acto del 2008, fue la emisión de un título de crédito el 2012, diciendo que los Isaías debían pagar la cantidad de 477 millones o se les iniciaba una vía coactiva. Ese juicio coactivo se discutió 2 años hasta que se iniciaron unos juicios de insolvencia. Es ahí, Juan Javier, es en los juicios de insolvencia ante la justicia ordinaria de Guayaquil que se hacen los inventarios, los avalúos, las valoraciones, los balances. Y es ahí, ante la justicia, que nosotros le demostramos al gobierno con cifras que habían incautado valores muy por encima de las supuestas deudas. De tal manera que lo que le dijo Correa a Stephanie Spin pocos días después de las incautaciones fue mentira. Ricardo, tenemos un audio del mismísimo Pedro Delgado, en ese entonces principal del Banco Central, hablando sobre estas incautaciones. Escuchemos. Lenín, Rafael y Alianza País los están engañando. Rafael es de lejos del principal responsable de que la crisis bancaria siga afectando a nuestro país, ya que ha destruido, ocultado y manipulado todo este asunto. Ecuatorianos, pregúntenle a Rafael qué pasó con los bienes, con las deudas, cuánto vendieron, a quién vendieron, cuánto cobraron y a quién cobraron. La única respuesta que cabe es que no vendieron nada ni cobraron nada. Revisen y van a encontrar que cientos o miles de bienes fueron entregados a funcionarios, amigos y asociaciones afines a país. Miren sobre todo los bienes que están localizados en la vía San Borondón, en Salinas, en a González Suárez en Quito, en Cumbayao, en Tumbaco.
Alianza País usa el feriado bancario para su campaña, pero en realidad Rafael y sus socios se apropiaron de casas y terrenos, condonaron deudas, pagaron favores con bienes. Rafael, mentiroso revolucionario de guitarra. Buenos días, Ricardo. Palabras de Pedro Delgado. Más allá de la pelea de primos, porque este sujeto también fue parte de esa componenda y después la quiso corregir cuando se peleó con el primo. Pero ¿cuán de cierto es lo que ha dicho? Muy cierto, muy cierto. Los terrenos de la imprenta Maxigraf, deshuesados, Maxigraf quebrada. Los terrenos de EICA, deshuesados, EICA quebrada. Un montón de haciendas entregadas a un supuesto plan tierras que nadie sabe exactamente cuál es su origen y que seguramente son amigos del gobierno. Haciendas perdidas en su producción. Es decir, existen evidencias de decenas de bienes, vehículos de colección. Nadie sabe en qué garaje están esos vehículos de colección. Es decir, aquí la confiscación de bienes y el latrocinio que ha cometido la UGD primero y luego los administradores temporales del Banco Central son o han producido un proceso de confiscación nunca visto en el Ecuador. A tal punto que el dictamen de Ginebra es muy grave para todos estos señores, porque el dictamen de Ginebra, aquí hay que tener en cuenta las fechas. 2014 son los juicios de insolvencia, 2016 viene el dictamen de Ginebra, y Ginebra dice: el mandato 13 constituye una grave violación al debido proceso. Por lo tanto, el Ecuador tiene necesariamente que darle a los señores Isaías un proceso con las debidas garantías en sus derechos y obligaciones civiles. Muy bien, eso se hizo. Eso lo hizo la Corte de Guayaquil cuando el 2018 y el 2020 dictaron los fallos dentro de los juicios de insolvencia, recogieron Ginebra y dijeron: vamos a darles un debido proceso. Y esos juicios se los ganó, los hermanos Isaías se los ganaron al Estado ecuatoriano. Ricardo, vamos a revisar un poquito la dinámica de los sucesos. En primer lugar, la acción que ahora pretende la familia Isaías o los hermanos Isaías va en razón de la indefensión, o sea, el fondo que se ataca, por el cual se va a demandar, es por haber quedado en indefensión acorde al mandato de la Asamblea Constituyente. ¿Es así el tema planteado? No, Pocho, no. Esta es una acción de naturaleza civil. Te la voy a explicar con toda claridad. Los juicios de insolvencia que se ganaron al Estado ecuatoriano dicen que existen una serie de saldos y de valores porque los activos fueron mayores a los pasivos. ¿Ok? Fijan los pasivos de los Isaías en una suma de dinero y los activos en otra suma de dinero. Nosotros consideramos que esas sentencias adolecen de una falla, y es que los hermanos Isaías no se fueron debiéndole nada al Estado ecuatoriano, porque entregaron un banco abierto, un banco en reestructuración, un banco que tenía sus puertas abiertas al 2 de diciembre de 1998. Aquí no se debe nada, y lo que supuestamente se podía deber estaba cubierto con unas garantías de fideicomisos. Consecuentemente, en la cuantía de la demanda de los 2.000 millones están 1.548 millones que son los activos, tomando en cuenta empresas, inmuebles, hacienda, cartera del banco de la cual jamás se rindió cuenta. Esos son los 1.548 millones, restitución de activos. A eso hay que sumarle un valor de intereses que esos activos deben haber rendido en el tiempo
desde el año 2008. Y a eso hay que sumarle 25 millones de dólares de honorarios profesionales que los Isaías le han pagado a los abogados americanos que ellos han tenido en Miami durante todo el tiempo que ha durado el litigio. Es decir, aquí no hay ninguna cifra sacada del sombrero del mago, inventada. No. Las cifras que están en la demanda son todas cifras perfectamente demostrables y cuantificables. Ahora bien, en la demanda, los hermanos Isaías dejan muy claro que están dispuestos a sentarse con el Estado en un proceso de mediación. Aquí se trata es de que las cosas se resuelvan en estricta justicia. Sentémonos en un proceso de mediación como hoy lo manda el COGEP y ojalá que de ahí pueda salir luz verde. Aquí no se trata de que el Estado gire un cheque de $1, mi querido Pocho. Aquí se trata de que haya un proceso de restituciones absolutamente limpio, transparente, y además el proceso de restituciones que Ginebra de alguna manera ordenó. Ricardo, está entonces claro de que los Isaías están demandando son restituciones. Lo que en argot popular sería el vuelto de lo que dieron más lo que no les correspondía pagar y que se les llevaron, devuelvan. Ya, ese es como quien dice el fondo de la demanda, que es una demanda, como tú lo acabas de explicar, absolutamente civil. Pocho, es decir, si tú a mí te me llevas algo que no te me debiste llevar, yo no te estoy reclamando el vuelto, yo te estoy reclamando el valor completo de lo que arbitrariamente te me ha llevado. Perfecto, muy claro. Ahora, vamos al otro tema para actualizar un poco esto del caso Isaías, porque tanto se ha hablado durante tantos años que vale la pena hacer una especie de inventario jurídico de cuál es el estatus de ellos. El otro tema es el penal. Debemos de recordar de que ellos también tienen una acción penal. Recuerdo que hace un par de años o 3, no sé si antes de la pandemia, hubo un sobreseimiento, hubo una decisión judicial que los excluía de responsabilidad penal, pero evidentemente no la tengo, yo no he seguido ese caso desde el punto de vista judicial para nada. Sí sería bueno que tú lo refresques. ¿Qué ocurrió con los Isaías en el tema penal? Te lo explico. Este juicio de indemnizaciones, este juicio de responsabilidad objetiva del Estado no tiene nada que ver con lo penal. Es totalmente civil. Pero vamos a lo penal. En lo penal, el año pasado, me parece que más o menos a la altura de febrero o marzo del año pasado, la Corte de Justicia del Ecuador anuló la sentencia que por peculado bancario le había impuesto la anterior sala de la Corte a los Isaías, condenándolos a 8 años de prisión por el delito de peculado bancario. Un delito que al momento de haberse existido la supuesta infracción no existía en el catálogo de los delitos en el Ecuador. Se inventaron que el delito aplicable era el peculado bancario cuando ni siquiera había sido creado en el Ecuador. Entonces, producto de un recurso de revisión, eso no lo manejo yo soy abogado civil, no soy abogado penal. Producto de un recurso de revisión, la Corte revisó la sentencia, anuló la sentencia y dijo que los Isaías no eran culpables de peculado bancario. Consecuentemente, el delito menor, que me parece que era falsedad de balances, que era una acusación que le hizo la ex fiscal Mariana Yepes, ese delito ya había prescrito. Consecuentemente, entonces, el juicio penal se archivó, Pollo. Ya, o sea, los señores, sí. Sí, entonces por eso quiero entrar un poquito en el detalle para que la gente entienda claramente esto. O sea, en el momento en que declaró la nulidad del juicio penal del peculado bancario, el otro tema prescribió, o sea, el de falsedad de balances.
Por tanto, en este momento los hermanos Isaías no tienen responsabilidad penal, por ende tampoco medidas cautelares. Eso indicaría, por ejemplo, que si los hermanos Isaías mañana deciden venir al Ecuador, pueden venir tranquilamente y no tienen ninguna responsabilidad ante la ley. Pocho, desde abril del año pasado ya pueden venir. Ya, o sea, sin ninguna restricción. Ellos en este momento entonces están en la otra posición, como se dice en términos futbolísticos, de defensa pasaron a ataque, es decir, cruzaron ya la media cancha. Sí, ya bueno, están en el otro lado, están en el otro lado del estrado, es decir, o en el otro banquillo del estrado, es decir, ya más bien en el de demandar, no de ser demandados. Han sido 22 años de acoso en los cuales el Estado ecuatoriano y Rafael Correa, como líder de ese Estado, han perdido todos los juicios, absolutamente todos los juicios. Ahora, el penal, los juicios civiles de insolvencia y los juicios en los Estados Unidos, porque los jueces en los Estados Unidos ya resolvieron que no tenían nada que discutir en los Estados Unidos, Ricardo, que todo se había resuelto en el Ecuador. Tengo dos inquietudes más. Ahora ya para tema actual y saliéndonos ya propiamente de los Isaías, no del caso, pero sí ya no mencionando en sí a los Isaías, sino a Ricardo Noboa Bejarano. Ha sido objeto de comentarios, de críticas. Aquí en este país critican todo, ¿no? Pero en todo caso, igual recojo esas críticas y te las pregunto. Hay mucha gente que señala de que Ricardo Noboa Bejarano fue designado hace algunos meses atrás, si no me equivoco, el mes de agosto del 2021, como uno de los árbitros en este Tribunal de Conciliación Internacional que se llama el CIADI, y que siendo ya un árbitro designado por el Estado, hoy aparece pues como abogado defensor de dos personas que están demandando al Estado. Y un punto de orden ahí, el expresidente Correa incluso en Twitter le contesta a Ricardo Noboa y dice: uno de los árbitros designados por Lazo para el CIADE, Centro de Arbitraje del Banco Mundial, es precisamente Ricardo Noboa, abogado de los Isaías, y que hoy demanda al Estado por $2.000 millones. Es en contra de esto, es que siempre estuvimos. Ya, entonces lo que yo te quiero preguntar, Ricardo, es lo siguiente. Evidentemente que no tiene una relación directa lo del CIADI con esto del caso Isaías, pero sí hay una relación indirecta, que un árbitro del Estado hoy tenga que confrontar al Estado. ¿Cómo tú pudieras explicar esto? Es que el CIADI es un mecanismo de solución de controversias en los cuales los países nominan, designan árbitros, pero esos árbitros, Pocho, no podemos participar jamás en casos que involucran a nuestros países. Yo no puedo participar en un arbitraje en el cual participe el Ecuador. No. Yo puedo ser árbitro CIADI si se me escoge o si salgo sorteado en un problema que afecte a personas o inversionistas de Chile, de México, de República Dominicana, de Colombia, de Perú, jamás del Ecuador. El nacional de un país no puede ser árbitro en un tema que interese a ese país. Por lo tanto, decir lo contrario es absolutamente tratar de manipular la verdad. Ya. A ver, Pocho, yo no soy abogado de los Isaías desde hace 15 días. No, señor. Y si hay alguien que con perversidad insinúa que hay algo de mi relación personal con el señor presidente que haya influido en esta contratación, es mentira. Yo soy abogado en este caso desde el 2012. Yo vengo lidiando con Pedro Delgado, con el señor Francisco Endara, un funcionario de la AGD, con el doctor Julio Maya, que era funcionario de la UGD, desde el año 2012, y luego con los abogados del Central en los juicios de insolvencia, de tal suerte que yo tengo ya muchísimos años en este litigio. O sea, está claro, Ricardo, está claro que tú tienes 10 años, toda una década en este litigio. Prácticamente tú estás en este litigio antes de que el actual presidente de la República se incorpore a la política como candidato presidencial por primera vez. Pero si hay un hecho real. ¿No se convertiría esto en una espada de Damocles
Para el presidente de la República, pues obviamente él es el representante del Estado. Hay una demanda millonaria, porque no podemos calificarla de otra manera, eso sí, una demanda millonaria contra el Estado, es decir, a quien representa el presidente de la República, y que uno de sus hombres más cercanos esté justamente liderando esa demanda, pues como abogado en libre ejercicio, es verdad. Pero obviamente cualquier decisión del Estado en sentido positivo, no te digo el pago de los 2.000 millones, porque como tú dices, se sientan, negocian, que termine pagando 800 millones, 500 millones, 100 millones, 1 millón, lo que sea, también podría interpretarse, especialmente ante los enemigos del gobierno. Ve, ahí está, claro, como el íntimo amigo es el abogado, ganaron el caso, van a decir. Entonces, eso no le podría quitar un poco de tranquilidad al Estado ecuatoriano y especialmente al presidente de la República. Bueno, aquí hay 4 instituciones demandadas, Pocho. Aquí está demandado el Banco Central, la Super de Bancos, la Procuraduría General del Estado e Inmobiliaria. Aquí hay una serie de instituciones que han tomado parte, agua por favor, que han tomado parte en todos estos procesos los últimos años. Y todas estas entidades tienen un derecho a la defensa que se debe exteriorizar los próximos 30 días, cuando se conteste la demanda. Lo que pasa es que la razón no pide fuerza. Y aquí nosotros logramos que se haga un balance. Fue la primera vez que se hizo un balance de la situación de los Isaías. Y entonces, al hacerse ese balance, los números no mienten. 1 más 1 es 2. Y si es que en definitiva se incautaron bienes por 5, cuando se incautaron bienes por 2, significa que hay 3 de más que en algún lado están y que no te corresponden a ti. Entonces, todo eso es evidentemente demostrable dentro de un proceso. ¿Qué es lo transparente? Lo transparente aquí no es hacer pactos de agache, no es reunirse en la cochera del palacio, no es reunirse en una casa privada, no, eso no es lo transparente. Aquí lo transparente es poner los puntos sobre las íes. Aquí hay una demanda, señor, una demanda que es consecuencia de juicios ganados al Banco Central del Ecuador y al Estado ecuatoriano. Y en base a esos juicios ganados ha llegado el momento de establecer cuantías. Y esta es la verdad. Estamos conversando con Ricardo Novoa Bejarano, abogado de los hermanos William y Roberto Isaías. En una investigación, el desaparecido economista Eduardo Valencia concluyó que el correísmo se farrió los bienes incautados. Galo Lara escribe: adulteraron documentos para embargo de bienes. El informe fue preparado por la cuñada de Pedro Delgado, Raquel Endara, asesora legal de la Superintendencia de Bancos. Tanta maldad que creyeron que nunca se iba a saber. Según el abogado Javier Castro, abogado de los Isaías, nadie sabe qué han hecho con los alquileres y los flujos de caja que generaron los bienes incautados en 12 años. Alejandro Ponce nos escribe y dice: el caso Isaías es un buen ejemplo de las consecuencias de arbitrariedad estatal. Aun cuando los banqueros podían haber tenido responsabilidad sobre los hechos relacionados con la quiebra del banco, el Estado no podía actuar por fuera de la ley para recuperar los dineros. Y Ricardo, el expresidente Correa ha tuiteado, preciso, 2 puntos. Demanda de Isaías es por mandato 13 constituyente Montecristi, pero informes de Superintendencia de Bancos del año 2000 y confirmado por las subsecuentes administraciones establecía que Isaías había declarado balances falsos y la AGD está obligada por ley a incautar. ¿Tu opinión, Ricardo? Bueno, pero justamente lo que dice Correa de los años 2000 y todo esto fue superado totalmente por el mismo Correa del año 2007. El año 2007, Juan Javier, el año 2008, con las incautaciones. El año 2008, el señor Correa incauta. Y en esa resolución de incautación, fija el monto de la deuda de los Isaías. Y la fija en 661 millones de dólares. ¿Cuán falsa será esa cifra? Que 4 años después, los 661 se transforman en 477 para el juicio coactivo. Y luego en los juicios de insolvencia
esa cifra vuelve a cambiar. Consecuentemente, los informes que dice Correa del año 2000 y 2001 de la Super de Bancos son informes que le permiten a él hacer la incautación el año 2008, pero incautación que debió llegar a 661, como él mismo se lo dijo a la periodista Spimp, y por eso es que él debió devolver los excedentes, cosa que nunca cumplió. Entonces, a pesar de todo lo que él diga, la verdad de las cifras y de los hechos le demuestra lo contrario. ¿Sabe lo que le aterra? La acción de repetición. Eso le aterra. A eso y no solamente a él, sino a una serie de personas que conectaron esta arbitrariedad. A eso quería llegar, Ricardo, y esa va a ser mi última pregunta. Hace pocos días atrás, la Asamblea o la mayoría de la Asamblea rechazó el proyecto de ley presentado por la Procuraduría que ampliaba o normaba de una manera mucho más precisa justamente la acción de repetición. ¿Qué es la acción de repetición? Es cuando el Estado asume una responsabilidad por una mala decisión de un funcionario y luego el Estado se da media vuelta y demanda precisamente o repite contra ese funcionario. Entonces, bajo estas consideraciones, por supuesto que los integrantes del gobierno de la Revolución Ciudadana que tomaron decisiones al respecto, en caso de que finalmente se gane esta demanda, el Estado tendrá que pagarla, pues tendrá que darse media vuelta y asimismo repetir contra los responsables. Por eso es que el exministro Ortiz, cuando se los quiso obligar a aquello, prefirió renunciar antes que correr ese riesgo. ¿Tú crees que esto, más otros temas, pero esto en particular, pudo haberse convertido en una especie de fantasma en esa asamblea justamente y por ello rechazaron ese proyecto? Yo creo que no necesariamente este caso, sino que hay tal cúmulo de arbitrariedades en muchos otros casos y hay tal cantidad de denuncias en casos sumamente gruesos de corrupción que están en la Fiscalía, que es para todos esos casos que se pusieron la armadura, no solamente para el caso Isaías. El caso Isaías, frente a una serie de temas de refinerías y de cosas, es una cosa pequeña, pero la acción de repetición contra el funcionario que ha procedido irresponsable o dolosamente contra el Estado es una acción que tiene lugar no solamente cuando hay este tipo de procesos, sino cuando hay constancia de los daños. Entonces la Constitución permite que se haga esa acción de repetición. Es por todo este universo de irregularidades que ha habido en el gobierno de Correa que se pusieron el encauchado y dijeron no vamos a dar lugar a la ley. Pero una cosa es que no haya ley y otra cosa es que no haya Constitución. La Constitución está allí y la Constitución prevalece por cualquier, aunque no haya una reglamentación, tendrá que haber algún esquema para poder proceder con la repetición. Ricardo, permíteme poner un audio que me acaba de enviar Galo Lara. Hay que tener decencia. Hay que tener tramposa hasta para ser tramposo. El propio Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas de Correa, le dijo a Ecuavisa que él renunciaba o firmaba, fueron las palabras de Rafael Correa, para esta ilegal incautación. Aquí el tema no es Isaías, es la serie de ilegalidades y arbitrariedades que el expresidente cometió contra muchos ecuatorianos. Y luego de que Fausto Ortiz le renuncia a Correa porque vio que ese documento estaba adulterado con el que iban a incautar los bienes de Isaías, Correa los convoca de noche a todos estos funcionarios de la AGD, del Ministerio de Finanzas, de la Secretaría de Comunicaciones, y les dice dejen los teléfonos afuera, para luego dentro ordenarle a Pedro Delgado, con un informe de la Intendencia de Bancos que estaba firmado
por su cuñada Raquel Endara procedan con esa incautación ilegal. Eso es lo que hoy en día se evidencia, el abuso de poder y autoridad que no debe repetirse. Ahora hay un Correa asustado porque hay 2.000 millones de dólares que tienen que ser en este instante devueltos porque abusó de ese poder. Ese es el susto de Correa. Ricardo, finalmente, ¿esta pelea legal va a durar más de un asalto o crees que el Estado va a reconocer que se cometió una injusticia? Mire, hoy en día las normas del COGEP son bastante más rápidas que las normas del Código de Procedimiento Civil. Hoy los juicios son orales. En este caso se ha terminado de citar a la parte demandada. Estamos en vacancia judicial que debe durar hasta abril 1 y luego vienen 30 días. Yo creo que la segunda quincena de mayo o los primeros días de junio debe haber una audiencia preliminar en este proceso a la que debemos acudir las partes, y yo en esa audiencia preliminar, de acuerdo a lo que dispone la ley y a lo que dispone el reglamento de mediación, yo voy a solicitar que nos sentemos en una mediación con el Estado ecuatoriano. Sí, yo quiero hacer una reflexión final, ya no una pregunta, pero igual está en el contacto Ricardo Noboa. Quiero avalar algo de lo que dijo Ricardo Noboa. El resto es jurídico, tendrá que él pelearlo en las cortes, como ya está señalando, tendrá que mediarlo si es que fuera el caso. Pero yo hay una cosa que quiero avalar de lo que ha dicho Ricardo Noboa y que mucha gente desgraciadamente lo ha olvidado. La realidad de Filambanco fue que se entregó un banco abierto y eso es absoluta verdad. Y lo digo yo como cuentacorrentista que fui toda la vida de Filambanco. Incluso ya cuando perdí un pequeñísimo depósito que lo tenía, lo hice en homenaje a un banco en donde mi padre hace muchas décadas atrás fue miembro de su directorio junto a Naín Isaías, en la época de Naín Isaías, que en paz descanse. Por tanto, teníamos un afecto especial para Filambanco. Pero esa es la realidad. ¿Entraron a un problema financiero? Sí. ¿Se entregó el banco? También. Y el banco se recuperó entre los años 99 y 2001, ya en manos del Estado, especialmente desde que lo manejó el señor doctor Cañizares, que fue un banquero de verdad. Ese banco comenzó a recuperarse. Ese banco era un banco ya nuevamente en pie de lucha, en punta dentro del sistema financiero ecuatoriano. Pero luego comenzaron a poner funcionarios dirigidos políticamente, funcionarios de poca monta, pero que llegaban a la gerencia general a usar los Mercedes Tiburón, a darse la gran vida de gerentes generales de un banco importante, y comenzaron a destruir esa institución financiera. Y terminó quebrando el banco una vez que se fusionó con el Banco La Previsora por decisión estatal, no por decisión privada, 2 o 3 años después de haber entrado en crisis y luego incluso haberse recuperado. En eso sí quiero hacer énfasis porque esa es la verdad histórica. Ese banco fue entregado abierto, ese banco se recuperó, ese banco pasó a ser nuevamente banco líder o uno de los líderes del sistema financiero, y luego por el mal manejo ya en manos del Estado, ese banco quebró. Y esa es la verdad histórica que la sostendré siempre sin compromiso ante nadie, sino únicamente ante la verdad. Así es, Pocho.